El impacto del DOB. Conoceremos los resultados que está dando en nuestros valles el secado en el parral y el impacto en rendimiento y en costos que están logrando los agricultores que lo han adoptado. En el programa de hoy vamos a hablar de los pros y los contras del sistema de secado DOB. Visitamos un agricultor en Caucete que desde el año 91 hace producción orgánica. Allí vimos cómo se cosecha la pasa en el parral. Él está aplicando este sistema desde hace 8 años en su parral de Flame. En esta nota nos cuenta los avances que ha logrado en estos años. Flame, que es la variedad que tenemos para DOB, es simplemente un parralito de 1,7 hectáreas. Hoy se está haciendo otro, pero es nuevo, de 1 hectárea 100. Y tenemos ya 8 años en el sistema DOB. Es la utilización de un parral donde vamos a hacer el secado de la uva, o sea, la pasa, ¿no es cierto?, en la planta. Para lo cual lo que se hace es una poda en verde, ¿no es cierto?, más o menos en fines de enero, entre el 15 de enero y el 10 de febrero aproximadamente, depende de la temperatura de ese año. Acá Ecohumus es una finca, prácticamente una finca escuela, porque lo que tratamos de hacer es que todas las instituciones interesadas, como el caso de INTA, por ejemplo, Caucete, lo cual la dirige el ingeniero Rodrigo Espíndola, ¿no es cierto? Bueno, yo pertenezco al Consejo Asesor también, como productor orgánico, y tenemos un asesoramiento bastante interesante que nos ayudan mucho. En San Juan tenemos un pool de productores, pequeños, medianos y grandes, que en general trabajan con la variedad Flame Seedless y Fiesta. Por ejemplo, tengo productores en Sonda, en 25 de mayo, en Caucete, los hay también el 9 de julio, en Uyum. O sea, hay un montón de productores distribuidos por San Juan que son los que hoy día conforman la masa crítica de productores DOB. Hay algunos que utilizan el sistema ya como una tecnología adoptada, es el caso de Hugo Crescentino, es el caso de Matías Leiva, uno de Caucete, otro de 25 de mayo. Tenemos los casos de, por ejemplo, hay otro productor en Sonda que lo utiliza cuando le es conveniente. Tenemos otra productora en Caucete, Silvana Putelli, que lo utiliza cuando le es conveniente. Y ahí tenemos la pregunta: ¿cuándo es conveniente usar un dry on the vine o secado de uva en planta? Si nosotros vamos a tener una producción concentrada de uva para pasas, por ejemplo Flame Seedless con un pasero, y se me satura el pasero, se va a saturar por muchas cosas. Primero, porque toda la uva madura junta. Segundo, porque a veces no consigo toda la gente para cosechar. ¿Qué hago? Calculo en función de lo que voy a poder proyectar en cosecha, qué volumen puedo secar tranquilamente en 2 tandas y el resto lo hago DOB. Ese es un cálculo muy sencillo, para eso estamos los del INTA, y eso funciona para descomprimir el pasero. Una cosecha DOB es muy tranquila. ¿En qué sentido? Llega a tener una demanda de mano de obra que es 10 veces menor que la de una cosecha tradicional. Entonces, mientras que yo tengo que tener 30 personas para estar en una cosecha, que es cosecha, tendido, volteo, levantado, con 3 personas transcurre tranquilamente una cosecha DOB sin tiempo. El riesgo del DOB, porque prolonga el periodo de secado, porque se caen algunas pasas al piso, porque hay que hacerlo con tranquilidad, porque cambia la cultura de la cosecha de esa pasa. No es lo mismo que cosechar uva. El que asume esas diferencias, que son, yo diría, culturales, es el que hoy gana y adopta el sistema. En San Juan para usar en el sistema DOB.
y los resultados que se obtienen con el sistema tradicional de secado de la uva frente al secado en el parral. Los rendimientos son similares, pero el DOB reduce significativamente los costos. Hay un caso en mecanización que es el Top Tenar San Juan, que es Enrique Meló. Él, junto con los diseños existentes inspirados en Puccinelli, diseña una máquina específica que él utiliza en parrales de OB, específicamente overhead nuevos. Él descubrió que la transición entre un parral y un DOB que ya es viejo es difícil, es compleja. Él es muy prolijo, entonces decide hacer plantaciones nuevas exclusivas para DOB, en donde él puede ya utilizar la máquina, que tiene sus ventajas en ese contexto. Después el INTA hizo con Maximiliano Battistella y un instituto de la Facultad de Ingeniería la Cuyana Cosechadora, que es una máquina que quedó en un prototipo. Era muy barata, accesible, prometía tenía muchos beneficios, pero ese prototipo luego no avanzó. Entonces nuevamente nos quedamos con que no existe esa oferta tecnológica. Otro de los que siempre hacen innovación con mecanización son Taranto, Agrícola Taranto. Ellos tenían una Puccinelli, hicieron un desarrollo similar al que hizo Meló. En ese caso fue una Puccinelli. Descubrieron otros problemas que tenían que ver con la nivelación del terreno, y ahí vemos que todo lo que es cosecha horizontal necesita un terreno muy prolijo. Entonces esas cosechas se transforman en lentas, porque si la máquina ladea, donde se va para abajo no golpea y no cosecha. Entonces se empiezan a generar ineficiencias. En toneladas de pasas por hectárea los sistemas son similares y se detecta una ligera diferencia hacia abajo en el DOB, comparando con un tradicional. Y por otro lado tenemos la eficiencia de cosecha. Se ha detectado que la cosecha mecánica de pasas tiene eficiencias del 98 al 99%. Son sumamente eficientes, un mínimo del 95%. Pero cuando la cosecha es manual, en un DOB, si la cosecha se hace sin cuidado, y eso es, no uso la tijera, no uso ganchera, no uso cajón, hago una cosecha rápida, tengo pérdidas de hasta el 10%, lo que ya es un número que asusta, pero sin embargo se reducen nuevamente al 5% de pérdida si yo hago una cosecha como corresponde, que es una cosecha tranquila, es una cosecha diferente, cambia la lógica del sistema y cambia la cultura sobre el sistema. Las pasas DOB en calidad son mejores que las pasas en el sistema tradicional, porque tienen una arruga que es más fina, tienen una homogeneidad de forma que es más pareja, son más uniformes, tienen más carnosidad, y esa carnosidad no se asocia siempre a más azúcar o menos azúcar, es diferente al morderla. Eso lo asociamos a que se seca más lento y se seca a menor temperatura. Entonces, en general, nuestras mediciones concuerdan con los estudios internacionales y todos avalan que la pasa DOB es una pasa de mejor calidad.